El poder está en vos, tu capacidad, tus ganas, tus sueños. El sector agropecuario necesita profesionales que lideren sus organizaciones con una mirada estratégica. Tener todo, la coyuntura y la estructura, para mejorar tu gestión. Para rentabilizar el negocio fuera de la tranquera, adicional al negocio de producción. Agregar valor a tu producción y rentabilizar más a tu empresa. Animate. Somos Agroeducación y estamos para ayudarte a alcanzar tus metas. www.agroeducacion.com. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, empezó una semana que sin duda también va a ser complicada. Para analizar lo que pasó el lunes, recordemos cómo venimos de la semana pasada, en donde tuvimos 48 horas sin, 48 o 72, depende cómo uno lo quiere ver, sin derechos de exportación. Efectivas fueron 48. Durante esos días, los exportadores, tanto de aceite, de harina y de poroto, declararon el equivalente en poroto a 15 millones de toneladas de soja, pagando cero derecho de exportación. Compraron efectivamente, según los datos del CIO Granos y de la 3, aproximadamente unos 5 millones y medio de toneladas, igual sin pagar el precio lleno en aquel momento, pero eso es lo que compraron. Por lo tanto, les falta originar un volumen importante de mercadería y, evidentemente, a la luz del escándalo mediático que se ha planteado por estas horas después del particular armado que el gobierno hizo de este sistema para obtener los 6.300 de los 7.000 millones de dólares que le aportaron los exportadores, 6.300 porque tienen que traer el 90%, que en teoría hoy se terminó de cubrir. Evidentemente, los exportadores están haciendo un negocio importante. Más allá de que, insisto, en este momento están pagando por encima de su capacidad teórica de pago. Capacidad teórica de pago calculada en base al pago de los derechos de exportación, cosa que no está ocurriendo porque, como les dije, tienen un crédito más que suficiente de cerca de 10 millones de toneladas para comprar y no pagar el precio lleno. Si no pagan el precio lleno, el margen es importante. Precio lleno me refiero al precio sin derechos de exportación. Vamos a verlo en los ejemplos que les preparé para hoy, que también vimos, creo que la semana pasada. Actualmente, el valor de la soja, en valor de exportación para el poroto, tenemos ahí disponible, y julio del 26, $402 en un caso y 404 en el otro. Se le descuentan $105 aproximadamente, equivalentes al 26%, que es el derecho de exportación, y $13 de gastos. En un caso, el exportador debería pagar $285, en otro 286. Está pagando 341 y 320. Eso quiere decir que en este momento, en teoría, hay una diferencia a favor del productor de $56,50 en un caso y 34 en el otro. Pero la realidad es que el exportador, sobre esta mercadería que está comprando hoy, a pesar de la existencia de los derechos de exportación, de nuevo, como las declaró durante la vigencia del cero derecho de exportación, tiene un crédito. En realidad no está pagando derechos de exportación por esta mercadería que está comprando hoy, o ayer, o seguramente mañana y varios días más en el futuro. Entonces, debería pagar el precio lleno, ¿sí? $389 en un caso y 391. Se está quedando con un margen adicional de $48 para el disponible y $71 para la cosecha nueva. ¿Está claro? Es decir, insisto, como declararon cuando no había derechos de exportación, esa mercadería todavía la están comprando. Si hacemos el ejemplo para la industria exportadora, lo mismo, $413 en un caso, 424 en el otro, pagan de derechos de exportación el 24,5%, $101 en un caso, 104, se le descuentan los $30 que corresponden a los gastos de fabricación, y en realidad deberían estar pagando 281, 282 y 290, pero están pagando 341, 320, usando el crédito que les queda todavía de la mercadería ya comprada. Entonces, si bien en principio hay una diferencia en teórica en favor de los productores de 59 y de 30, la realidad es que están pagando mucho menos de lo que sería el pago que deberían hacer al no haber pagado los derechos de exportación, que deberían pagar 383 y 394. Se están quedando con un margen de 42 y de $74. Espero que se haya entendido una vez más, es decir, están pagando más, mucho menos de lo que les correspondería con cero derecho de exportación, que es como hicieron la declaración jurada de venta al exterior.
También en la jornada del lunes lo que tuvimos es el debut, de alguna manera, ya más formalizado de este mini cepo que se ha implementado en algunas operatorias, al famoso rulo ese de comprar por un mercado y vender por el otro. Me dicen que se sigue haciendo, compra el marido y vende la mujer, o al revés. Pero bueno, dicho esto, el dólar oficial terminó en 1.379, los exportadores recibían este lunes 1.360, el MEP se fue a 1.496. Perdón, 1.450, el contado con liqui a 1.496 y el blue a 1.430, es decir, se empieza a ver una brecha. Las reservas del Banco Central, la alegría del viernes terminó hoy porque este lunes el Banco Central perdió 116 millones de dólares a pesar de la gran liquidación del sector agroindustrial exportador. Terminaron en 41.122 y el tipo de cambio en 1.379. Los valores, 470.000 pesos, alguna operación se hizo hasta 480.000. Esto equivale, como les decía, a 341 dólares con una capacidad teórica de pago, pagando los derechos de exportación, que repito, los exportadores no van a pagar porque tienen la declaración jurada hecha durante el momento en que estaba en cero. La capacidad teórica de pago está en 282. Bueno, 265.000 pesos por el trigo, equivalente a 192 dólares, y 247.000 pesos por el maíz, equivalente a 179 dólares. También es para ver la soja noviembre, 350, pero a ver, 350 dólares, si yo tengo la soja, no sé si esperar hoy los 350 dólares de noviembre o directamente venderla hoy a 340, 345 dólares. En pesos, ¿cuál sería el valor de la soja? Bueno, hoy, como les decía, 470, 480.000 pesos. Si se le descontaran todos los derechos de exportación, pagarían 383.000. Y si no hubiera derechos de exportación, deberían pagar 514.000 con el crédito que les quedó de la semana pasada. En el caso del trigo, si no hubiera derechos de exportación, 282.000. Y en el caso del maíz, si no hubiera derechos de exportación, 251.000. El productor está recibiendo el 86% del precio de exportación del trigo, el 90% del precio de exportación del maíz y el 83% del precio de exportación de la soja. Ahí lo tienen en el cuadro de la soja, 108 dólares son los derechos de exportación y le están descontando 45. Pero claro, les repito, los exportadores declararon la semana pasada el equivalente a 15 millones de toneladas de poroto de soja con cero derecho de exportación y hoy en teoría están pagando 26,5. Así que tienen margen para hacer esta maniobra y quedarse con una buena diferencia más allá de la cuestión mediática. Veía algunas declaraciones de algún dirigente, ¿no? Y me acordaba por estas horas, y déjenme decir esto, me acordaba por estas horas de Analía Quiroga. ¿Se acuerdan ustedes de Analía Quiroga? Aquella dirigente de Carvap, muy buena dirigente de Pellegrini en la provincia de Buenos Aires. En el año 2006, si no recuerdo mal, allá por enero del año 2006, Analía Quiroga se animó, entre comillas, a decirle a Kirchner, que era presidente de la Argentina, Néstor Kirchner en aquel momento, Analía Quiroga se animó a decirle a Néstor Kirchner que no tenía materia gris, porque había dicho que los productores eran todos avaros. Lo había dicho en un acto en Berazategui, Kirchner, en un acto con su gente. Y Analía Quiroga, poco menos que la mandaron de rodillas a pedirles disculpas a Kirchner a la Casa Rosada. Y creo que hasta su propia entidad, la Sociedad Rural creo que era de Pellegrini, insisto, por ahí me equivoco, pero creo que era de esa zona, la llegó en algún momento a expulsar. Y yo que conocí mucho toda aquella época y lo viví muy cerca de Analía y toda la gente, era vicepresidenta de Carvap y hasta creo que también la echaron de Carvap o algo así, ¿no? La hicieron renunciar. Digo, qué falta que hacen muchas Analías Quirogas hoy, ¿no? Porque había que enfrentarse a Néstor Kirchner en aquel momento y fue la única que lo hizo, abiertamente. Pero insisto, había como una especie de, bueno, ni qué pensar todo lo que se le dijo después a los presidentes sucesivos. Y ahora me parece que en algún caso cierta dirigencia es como que está actuando como en aquel momento actuó la misma dirigencia o otra dirigencia, pero me refiero respecto a Néstor Kirchner con Analía Quiroga, ¿no? ¿Qué habría que decir a esos que aún hoy siguen justificando el accionar de este gobierno con los productores agropecuarios? Eso es mucho más dañino que haberle dicho en su momento a Néstor Kirchner que no tenía materia gris. ¿Por qué me acordé de esto en ese momento, en este momento? Y porque estas horas
la verdad que la cantidad de mensajes que ha recibido son muchísimos, y muchos de ellos de dirigentes importantes del sector, pero que también de alguna manera demuestran como que hay un temor a contar las cosas como son. La mesa de enlace me parece que ya no existe, no tiene sentido. Entonces, si hay alguna entidad que no está de acuerdo con lo que está haciendo la otra, no sería malo que saliera a decirlo, fundamentalmente para que los productores, veía algún hecho lamentable el 9 de julio de la gente que está inundada desde hace meses y nadie va a ayudarlos, eh, para que los productores bajen un poquito el nivel de lógico, ¿no? De irritación que tienen y vean que hay dirigentes que están pensando en ellos, no en ellos como dirigentes, en ellos como productores, en los productores me refiero, que se suponen que son a los que hay que representar. Pero hay muchos que priorizan su beneficio, actitud individual, y ojalá los productores se den cuenta y hagan lo que tienen que hacer, que es participar, involucrarse y poner dirigentes que realmente los representen. No sé por qué me acordaba de la señora Nadia Quiroga hoy. ¿Cuánta falta le harían muchos como Analía Quiroga? Con la fuerza, con la garra, con los errores que pudo haber tenido, yo no digo que no, pero con la fuerza, con la garra, con la valentía, con la nobleza de aquella Analía Quiroga en el 2006 que se animó a decirle a Néstor Kirchner que no tenía materia gris. Y sus pares, en muchos casos, la mandaban a pedirle disculpas. Pasó mucho tiempo. Qué lástima que sigamos estando donde estamos hoy. Hasta mañana. Repasamos ahora los valores al cierre de esta jornada de lunes de Agricultores Federados Argentinos. Ya lo vemos con ustedes en pantalla. La soja en el puerto de San Martín se pagó 480.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. El maíz en la misma terminal, 246.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El trigo en San Martín, 268.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio también en grado 2. El sorgo en Rosario se negoció a 231.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio grado 2. El sorgo en Rosario, esto se entrega directa a puerto en cosecha, grado 2, se negoció a 227.000 pesos la tonelada. Y el girasol en San Martín se pagó 457.000 pesos la tonelada, entregado en planta de acopio. Nos vamos a la pausa, la última en esta edición de Canal Rural Noticias de lunes. Enseguida volvemos.